Adelante, Charlie. Micrófono, senador, micrófono. no se escucha, senador. El micrófono está apagado. Sí, lo escuchamos. Senador, antes de que iniciemos la conversación sobre otro tema, bueno, lamentando mucho, senador, el fallecimiento de Edgar Reyes. Vamos a ver dónde está el senador. Ahora sí. Senador, el micrófono. Vamos a ver si el senador enciende el micrófono. Que lo tiene apagado el micrófono. Ya lo abrí. Ahora sí. Ahora me escuchan. Sí, le hacía referencia al fallecimiento de Edgar Reyes. Sí, qué doloroso, senador. Sí, sumamente lamentable. Edgar Reyes, una leyenda de la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria. Amigo entrañable. A mí se me fue una esquinita del alma. Ay. Lo recuerdo con su risa estruendosa, con siempre buscando la rima perdida, Eury. La rima perdida sí. de una décima. Así y lo recuerdo mirando hacia arriba o hacia abajo, tratando de que asomaran palabras con señorío para sus incesantes dictados. Vivía dictando buena prosa, hermosa prosa, historia. Tremendo fabulista Edgar Reyes, tremendo fabulista, buen poeta. Siempre recuerdo, Charlie, que cuando Jackie Núñez se fue a los proyectos en Teleantillas, que un grupo nos fuimos con él a trabajar, la sorpresa cuando él presentó a las agencias publicitarias fue precisamente que Edgar iba a ser parte del equipo, y una entrevista que hizo brillante, impactó a todo el mundo ahí. Él empezó en ese proyecto en los años 80 con Jackie cuando fue a Teleantillas a hacer los programas. Buen cuentista y sobre todo un ser humano extraordinario que tenía el problema de audición y tenía el problema de visión desde pequeño. Un ejemplo palpable, contundente, descomunal de superación, de crecimiento, de desarrollo. Bueno, el huracán Isaías va a poner a llorar a todo el país por él hoy. De verdad que es un gran dolor para nosotros, pero yo le dije a él en mis redes, compadre, lo que yo pueda decirle a usted se lo diré personalmente, porque yo creo que solamente usted podrá entenderlo. De verdad. Senador, a partir del día 17, ¿cómo se mantienen sus vínculos con la provincia Esmeralda? Todas esas cosas a las que usted había estado ligado en la provincia de Esmeralda, ¿cómo continuará dándole seguimiento? Mira, yo creo que yo lo dije absolutamente todo en mi carta de despedida, que fue respecto a Monteplata, mi vínculo de amor, de trabajo, de compromiso con ella sigue. Ahora, obviamente, me toca rehacer mi vida privada, recuperar mi empresa de comunicación estratégica, trabajar con ustedes en RCC Media, armar proyectos nuevos. Ya tengo la cabeza en total y plena ebullición. Me va a hacer mucha falta Edgar, porque cuando yo no daba con una letra, con un jingle, yo le decía a Edgar, mira, vámonos por aquí. A los 3 días yo tenía la letra. Por ejemplo, el jingle de Botando el Golpe, yo traté y no pude, aunque trabajamos la idea juntos, pero al final le dije, Edgar, mira, por aquí es que quiero que nos vayamos, y a los 5 días yo tenía el jingle. Entonces me va a hacer mucha falta Edgar Reyes, pero ya tengo la cabeza y tengo muchos nombres en la cabeza, figuras nuevas, figuras muy conocidas, tuiteros que entrarán a la radio. Estoy buscando hacer un proyecto grande para el mediodía, novedoso, impactante, seguir apoyándonos mutuamente, Sol de la Mañana, Charlie Mariotti, volver a la televisión desde la mirada del ejecutivo detrás, qué sé yo, ya tengo muchas cosas en la cabeza y ahí volveré. Y estoy volviendo a mis andanzas
pero Monteplata vive en mi corazón y de Monteplata yo no puedo separarme, Julio. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ahora, ¿me permiten hablar un ratito de la ley de agua rápidamente? Porque a él se le quedaron algunas cosas en el tintero. Ok. Y agradezco mucho a Ángel, a Calilia, a Consuelo, que ayer tuvimos el chance, la oportunidad de explicar debidamente todo el proceso. Mire, la ley de agua, realmente el proyecto que estuvimos conociendo por un gran tiempo era un proyecto de Máximo Castro Silverio, y en algún momento se trabajaron aspectos de un proyecto que sometió Adriano Sánchez Roa. El proyecto de Máximo Castro Silverio era un proyecto de 300 artículos. Y de ese proyecto y todas las discusiones donde se establecía ANAGUA, la Autoridad Nacional del Agua, y el Ordenador Nacional del Agua, al cual yo me opuse desde el principio porque entendía que había una duplicidad de funciones, solapamientos, y de hecho por eso en un momento dado no firmo el primer informe. Entonces, de ese proyecto se leyó informe el 13 de marzo del 2019. 13 de marzo del 2019 se leyó informe. Ese informe lo firmaron 5 senadores: Euclides Sánchez Tavares en su condición de presidente en funciones, Félix Nova, Juan Orlando Mercedes, Independencia, Félix María Vázquez Sánchez Ramírez, Luis René Canaán Salcedo. No lo firmé yo por las razones expresadas anteriormente. Amable Aristi Castro, que me imagino que no era, que estaba ausente, Santiago José Zorrilla, que después firmó el otro, porque regularmente cuando te llevan el informe, tú o lo firmas o te niegas, o si no estás, pura y simplemente cuando andas recogiendo las firmas, tú no firmas. Ahora, cuando el informe tiene mayoría, se lee. Y de los diputados, de 14 firmaron 11, incluyendo a Francisco Matos, que era el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y por esa condición era el vicepresidente de esa bicameral. Ahí se rindió informe al proyecto grande. ¿Qué pasa? En discusiones y ajustes y reuniones, en fecha 13 de septiembre del 2019, el senador Félix Nova hace alusión a una carta del ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. ¿Qué decía Juan Ariel Jiménez en esa carta? Escuchen bien. Al respecto, como ministro que preside la Mesa de Coordinación del Recurso Agua por mandato del decreto 265-16, estamos interesados en disponer de 2 semanas para concluir unas revisiones que están realizando 2 expertos internacionales de alto prestigio en derecho administrativo, en específico la doctora Laure Ortiz, quien trabajó ampliamente la actual ley 247-12 orgánica de administración pública, y el doctor Antonio Envid, uno de los mayores expertos en legislaciones de agua a nivel internacional. ¿Por qué hace referencia a la señora que trabajó la orgánica de administración pública? Por todos los elementos que había envueltos: CORAS, la CAS, INAPA, el INDRI, Medio Ambiente, Agricultura con el tema de regadío y regulaciones, los acueductos, todas esas cosas. Entonces el senador Nova pide a Reinaldo Pared, que ojalá que Dios lo cuide y lo guíe, pide que se devuelva a comisión y se reactive la bicameral. Esa votación, sometida a votación la propuesta del senador Félix Nova, para que vuelva a comisión bicameral con plazo fijo de 21 días, 18 votos a favor de 19 senadores presentes. Por eso vuelve a reactivarse la bicameral. Esperamos la decisión del Ejecutivo.
Cuando el Ejecutivo envía el proyecto minimalista reducido de 100 y tantos, 100 y pico de artículos, hay cambios. Por ejemplo, el tema de concesiones creo que andaba por el 118, pasó a ser el 52. El tema de las tasas a que se refería Elka estaba por allá ribota, creo que pasó a ser 101, 102. Entonces hubo una renumeración porque se somete un proyecto nuevo que fusiona aspectos de Máximo Castro Silverio y la propuesta del Poder Ejecutivo. Por eso, obviamente, no puede ser el mismo proyecto, porque se redujo, porque los asesores dijeron, ese proyecto va a ser inmanejable, impracticable, vamos a reducirlo. Y de ese proyecto es que se rinde informe el 28 de enero del 2020. ¿Quiénes lo firman? Charles Noel Mariotti Tapia en su calidad de vicepresidente, porque Félix Nova es el proponente, no puede firmar el informe. Félix Nova, Euclides Sánchez, Juan Orlando Mercedes, Luis René Canaán, Rafael Calderón y Santiago José Zorrilla, vocero del PRM, Julio Martínez Pozo. ¿Quiénes firman de la Cámara de Diputados? 11 de 14, incluyendo a Fausto Ramón Ruiz Valdés, que no había firmado el del 19, y a María Glotir de Gallar, que no lo había firmado. 11 de 14. Y se da el informe favorable. Se aprueba y se va a la Cámara de Diputados. Voy concluyendo. ¿Qué pasa? Cuando llega a la Cámara, Julio Martínez, Eury, María Elena, si estás ahí, cuando aquí llega a la Cámara, todavía el sector privado tiene unas preocupaciones. Y nos dicen a nosotros que estamos en un proceso de hacer una agenda priorizada con la Cámara para aprobar proyectos, reuniones con Pacheco, Juan Ariel se reúne con Gustavo, con Henry Merán, con Demóstenes. O sea, estamos acordando una agenda priorizada que incluye, por ejemplo, residuos sólidos, que se aprobó, falta la promulgación del Poder Ejecutivo. Juan Ariel dispone que se hagan aproximaciones entre el sector privado y la Cámara de Diputados, y todavía, oigan bien, el sector privado hace propuestas de ajustes, y aquí está la matriz. Aquí está la matriz. En amarillo, las propuestas del sector privado que no se han conocido. A lo mejor se conocen si se va a discutir la ley, porque dijimos, si se acogen propuestas del sector privado, escuchen bien esto, si se acogen propuestas del sector privado en la Cámara de Diputados al momento de la discusión, tiene que volver al Senado. ¿Me entienden esa parte? Y por eso el Senado se mantiene trabajando. Y por eso es que decimos, ahí está el estado de emergencia nacional, el Senado sigue operando en plenitud de facultades en virtud del 266, su numeral 2, y la ley 2118 en su artículo 13, párrafo 1. Entonces, todavía fíjense hasta dónde llegamos. Fíjense si la ley se ha cambiado, si se ha falsificado, como ha llegado el atrevimiento y la osadía de algunos opinadores, que todavía estábamos buscando consensos con azonadores, con el sector privado. Terminé. Cuando se habla de privatización, no es verdad. Busquen el artículo 101 de la ley. Aquí está. Busquen el artículo 6. El artículo 6 comienza diciendo bienes de dominio público, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 literales que por parte dejan de establecer con claridad que el agua es dominio público. ¿Usted cree entonces que senador, usted cree como que esa confusión o esa manipulación tiene que ver con la palabra privativa? No, no. Es con el uso, con el tema, la mala interpretación, la indebida interpretación del tema concesión, porque lógicamente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Cuando tú hablas de privatización, tú lo que
tú lo que debes decir es que se está incorporando una reglamentación transparente, porque el agua se usa, hay estanques para pesca, el agua se usa para irrigar, no, el agua se usa para beber, agua potable. Los países desarrollados tienen hasta 5 leyes respecto al agua, porque es un tema muy complejo. Ahora, hay estanques artificiales, hay campos, hay lagos en campos de golf que son inversión privada. Entonces, de hecho, ese era de los aspectos que se estaban discutiendo con la IRD, con el CONEP y con las ZONAORES, pero en la Cámara, de acuerdo, ya aprobada en el Senado de la República. Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Que en la actualidad no están delimitadas de manera adecuada las atribuciones de las CORAS, de INAPA, del INDRI, de todas esas corporaciones. Entonces teníamos que reglamentar eso. En ningún momento se habla de privatizar el agua, de por Dios. No se habla de ¿cómo se llama? De que el agua va a ser un negocio para todo el mundo. Ahora, lo que sí se establece es la manera de llegar a ser un patrón nacional de usuarios. Quien le dé un uso al agua pague unas tasas. Pague unas tasas. Aún sea un pozo que yo haga en mi casa. Aquí todo el mundo usa el agua. ¿Y quién paga el agua? Ni siquiera se paga el agua potable de los acueductos. A INAPA en los pueblos. Las CORAS han logrado ser un poco eficientes en el tema del cobro. Pero donde INAPA todavía ejerce, las provincias donde INAPA ejerce, tiene la autoridad del agua y el manejo de los acueductos, ¿quién paga el agua? Entonces, prácticamente, lo que nosotros hicimos fue ratificar la propiedad del Estado de todas las aguas y establecer regulaciones para el agua como recurso, pero sobre todo tener la posibilidad, Julio Martínez, de tener un padrón de usuarios, Yo creo que eso ha sido suficientemente aclarado. Valdría la pena que ustedes hablen con Juan Ariel, y además, Anibelca, búsquese el artículo 7 de la ley aprobada por el Congreso en cuanto a las servidumbres, y ahí todo va a estar definitivamente clarificado. Yo creo que con esa participación suya esto está suficientemente esclarecido, senador. Tanto con lo que planteó Elka como lo que usted ha planteado, yo creo que hay más claro ni el agua. Suficientemente esclarecido este tema. Julio, aunque yo tengo un mensaje para el senador que no tiene que ver con agua, y es un dueño de colegio que me dice, y se lo comparto, senador, yo comprendo al senador Mariotti, pero eso de determinar que en mi colegio privado yo no pueda cobrar inscripción es un problema. No se habla de inscripción. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta, senador? No, realmente. Esto está en comisión y yo no tiendo, fíjense que yo no soy muy mediático con los temas que manejo. Si yo fuese abogado, no fuese un abogado muy mediático. Yo estoy respondiendo los temas de la ley de agua por las insinuaciones y por los temas, si no, para mí eso no existiese. Ahora, claro, como yo soy parte, no me voy a quedar con esa, y sobre todo porque hay insinuaciones aviesas, no necesariamente de Ginette, pero gente que se montó en el carrito y comenzaron de una vez en las redes a el paredón mediático. Yo no estoy hablando de inscripción, estoy hablando de reinscripción de manera temporal durante un año por el tema del efecto de los estragos que ha causado en las finanzas familiares la pandemia. Pero siempre abierto a escuchar pareceres, opiniones, como ha sido nuestro estilo y ha sido nuestra forma de operar en el Congreso Nacional. Así como escuchábamos a los grandes, por ejemplo, en el ámbito de la industria, de las zonas francas, las pymes, las pequeñas, medianas y microempresas pueden decir que en mí siempre tuvieron un interlocutor abierto
a trabajar con ellos todas las iniciativas. Pero termino, Julio, y los refiero a Nivelca, los refiero al artículo 100 en su párrafo, que es el que habla del establecimiento de tasas y tarifas. Pero algo que no se ha dicho, la reestructuración del INDRI como único rector para evitar conflictos y choques de poderes. Cristian Jiménez, mi abrazo para ti. Que queda bien esa chivita. Eury, Julio, estoy a la casa de talentos. Recomiéndenme. Cambio fuera, Julio. Bueno, cambio fuera.